Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda charla del grupo de ITEC, que la va a dar la doctora Teresa Piqué. ¿Piqué o Piqué? Piqué, Teresa Piqué. El nombre de la presentación es Capacidades de CCUS en la Argentina. Entiendo que lo que también dijo Josefina, vamos a ver un poco más de eso y más ampliado. Así que, bueno, les cuento quién es Teresa. Es investigadora y tecnóloga del Grupo de Tecnologías de Subsuelo y CCUS en ITEC, donde actualmente se desempeña como referente de los proyectos de CCUS. Se graduó de Ingeniería Civil en la UBA en el 2009 y alcanzó el título de doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Ingeniería, en el 2014. Trabajó como becaria postdoctoral en la Universidad Técnica de Múnich, 2014-2015, para luego ingresar como investigadora del CONICET. Es también profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con más de 15 artículos en revistas internacionales y más de 50 exposiciones en congresos nacionales e internacionales en temas de mecánica de rocas y materiales, almacenamiento de CO2, entre otros. Teresa, muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Daniel. A ver, voy a probar esto. Ahí está. Bueno, como mencionaban, el nombre de la charla es Capacidades de CCUS en Argentina. Hay temas que por ahí se van a superponer con lo que hablaron Hernán y Josefina. Voy a tratar de no ser redundante. La idea es, desde ITEC, desde el Grupo de Tecnología del Subsuelo y CCUS, estamos hace ya unos años trabajando con el tema y viendo cómo lo podemos implementar en Argentina. Y lo que les voy a contar ahora son algunas de las conclusiones o algunos de los lugares a donde estuvimos llegando, ¿no? Primero, este es el mapa, uno muy similar al que mostró Josefina, sobre los proyectos de CCUS en el mundo. Acá hay más porque tenemos proyectos pilotos, operacionales, planificados y en diseño. Y podemos ver esto que mencionaban justamente, acá, que digamos, encontramos la mayor concentración en lo que es América del Norte, Europa, está empezando a desarrollarse en Asia y no se ve acá, también está en Australia, ¿no? En países como el nuestro, en continentes como el nuestro, en realidad en América Latina, solo tenemos la experiencia de Brasil con 2 proyectos piloto y 2 proyectos de EOR. Y esto tiene un significado, voy a sacar esto, ahí está, que tiene que ver con la inversión pública, ¿no? Estos son proyectos, sobre todo cuando se refiere al CCS, o sea, a la captura y almacenamiento, que requieren mucha inversión. Como mencionó Hernán, una planta de captura puede ser del mismo costo que la planta que produce energía. Entonces, esto necesita de incentivos y de inversión. Podemos ver en los casos, por ejemplo, tanto de Europa, Estados Unidos y Reino Unido, son los que más están invirtiendo. Esto es de un reporte, si lo quieren ver en detalle, ponen el Global CCS 2022, el reporte anual, ahí cuenta cuánto estuvo invirtiendo los proyectos anunciados, que podemos ver que están en billones, ¿no? Billones de euros, billones de dólares, billones de yuanes, para implementar estos proyectos. Y esto en conjunto con incentivos gubernamentales. Tenemos los países que son ya pioneros en esto, que es Estados Unidos y Canadá, que tienen estos incentivos de deducción de impuestos, ¿no? Canadá creo que va a haber una charla más adelante, así que no voy a decir mucho. Tiene un impuesto al carbono que se reutiliza para financiar estos proyectos. Estados Unidos ahora tiene la ley 45Q que permite que le da crédito de impuestos a distintos proyectos, inclusive al EOR. Esta ley, por ejemplo, incentiva la captura directa del aire, es una de las que mencionó Hernán, es una tecnología que es de la más linda si uno se la pone a pensar, es una que agarra el aire y lo limpia, pero es extremadamente cara. Lo que sí es una
tecnología en desarrollo. ¿Qué significa? Que a mayor inversión, mayor la optimización. Los precios, los que mostraron, fueron los primeros proyectos, ¿no? El de $800 la tonelada. Hoy en día ya están con esta inversión y con esta inversión que se está dando en el desarrollo de la tecnología, están entre los 90 y 300, y creemos que con el último movimiento de Estados Unidos de financiar de captura directa del aire, este precio va a bajar incluso más. Hubo hace poco una noticia, la empresa Oxy compró una empresa de captura directa del aire por $2 billones de dólares, lo cual creemos que esto está empezando ahora y ya dentro de poco los precios van a ser mucho más competitivos. Bueno, después tenemos América Latina, que tenemos en México y Brasil trabajando con esta tecnología en EOR sobre todo. Lo que hacemos es capturar el dióxido de carbono, inyectarlo, producir petróleo y dejarlo almacenado. Esto tiene sentido en economías como las nuestras, que no tenemos este financiamiento tan intenso para poner en la captura y el almacenamiento, pero genera la posibilidad de poder, por ejemplo, Brasil está capturando y almacenando de entre 1 y 4 megatoneladas de CO2 al año hace ya 10 años, lo cual es muchísimo. Bien, y después tenemos la forma mixta, que es incentivos y EOR, ¿no? Que es lo que viene siendo Estados Unidos. Estados Unidos hace EOR con CO2 desde los 80, que también hace, que tiene un poco de beneficio de que la industria en Estados Unidos del oil and gas sabe trabajar con dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene sus pequeñas dificultades, tiene su diferencia con el gas natural, es corrosivo, tiene algunos detalles que hay que prestarles atención, el desconocimiento también genera un poco de miedo. El tema que vengan trabajando con dióxido de carbono desde los 80 para EOR le facilita, o sea, ya tener industria capacitada para trabajar con el CO2. Este es otro de los beneficios, ¿no?, del EOR. Bueno, dando un poco esa introducción, lo que quería conversar ahora es brevemente sobre la captura, mencionar el transporte, el uso y el almacenamiento de CO2. Sobre la captura habló Hernán, no voy a agregar nada más, ya que fue muy interesante su charla. Transporte también es un tema interesante para empezar a ver. En Argentina el dióxido de carbono lo estamos moviendo únicamente en camión. Esto hace que el precio básicamente sea no competitivo. A nivel mundial, en conjunto con los proyectos de CCS, se están desarrollando ductos, o sea, uno va a tener que transportar el dióxido de carbono, y no solo eso, sino otros medios que son los barcos, ¿no? El modelo ahora que se está planteando, sobre todo en Europa, donde la mayoría de países están desarrollados en lo que es CCS, pero no permiten el almacenamiento onshore, solamente lo quieren offshore, se está planificando lo que es un sistema de cañerías, por ejemplo, que recorra toda Europa, recoge el dióxido de carbono de las industrias, lo lleva a un puerto y lo vienen a buscar en un barco. El barco fue diseñado para este proyecto muy conocido, el de Noruego, el Longship. Creo que se terminó el primero en China. Este vendría a recoger el dióxido de carbono y lo lleva a la costa de Noruega del gas del norte. Así, además, se genera otro mercado del carbono, que es el CCS como un servicio. Vos me das el dióxido de carbono, yo lo almaceno y ahí te sacas las emisiones de encima. Esto también lo están haciendo ya Holanda y el Reino Unido. Así que acá también hay otro eje de desarrollo muy importante a tener en cuenta. Estados Unidos, con el tema de los CO2 ductos, los tiene hace bastante por haber trabajado con EOR desde hace mucho tiempo, pero ahora están planificando ampliar esta red. Y por supuesto, siempre que se empieza a hablar de ampliar una red de gas, empiezan las dificultades porque tiene que cruzar estados de todos tipos, y al cruzar estados hay que ver las distintas leyes y el tema también social, como explicar qué es un caño de dióxido de carbono, explicar cuáles son los riesgos, cuáles no y cómo hay que hacerlo bien, básicamente. Por último, tenemos el uso, ¿no? Josefina habló del almacenamiento, pero el uso, o sea, cuando se hablaba al principio de la triple R, reducir, vamos a tratar para el gerenciamiento del carbono, lo primero que tenemos que tratar es la eficiencia energética y que todo lo que estemos haciendo tenga emisiones mínimas, ¿no? Llevar todo a
conducir a que la cantidad de emisiones que estemos liberando sean aquellas que no podemos abatir. Con esas que no podemos abatir, tratemos de darle un uso, no solo por darle, ¿cómo se llama? Bueno, sí, por darle una segunda oportunidad, sino también en términos económicos, porque la captura es muy cara. Entonces hay que salvar, para ayudar a la inversión, para que esto ocurra, tenemos que darle la oportunidad, o sea, poder saldar el costo de la captura con el uso. Hoy en día se está hablando, bueno, el uso más voluminoso es el del EOR, ¿no? Inyectar dióxido de carbono para producir más hidrocarburos. En Argentina solamente entiendo que se está usando para las bebidas carbonatadas, Coca-Cola, etcétera. También para usos medicinales muy bajos y en algunos productos químicos. Pero ahora cada vez más hay desarrollos para hacer más productos con dióxido de carbono. Sabemos que a medida que aparezcan el mercado de carbono, que el carbono emitido tenga un costo, que liberarlo a la atmósfera no sea gratuito, va a estar disponible, entonces se está planteando el uso en otros más productos químicos como el metanol, etanol, etcétera. Y están los combustibles sintéticos, es otra rama que se viene trabajando fuerte, sobre todo para descarbonizar la aviación. La aviación es una de las industrias hard to abate, más difíciles o sea, no se puede hacer eléctrico, a hidrógeno no estoy segura, pero se está planteando usar combustibles a base de hidrógeno y dióxido de carbono, combustibles sintéticos, que bueno, sobre esto también se viene trabajando mucho. Estos serían uno de los que utilizarían CO2. Bueno, hay muchos más, ¿no? También están las algas que capturan CO2 y producen biomasa, o también convertir el carbón gaseoso en carbón sólido, generar con eso, por ejemplo, fibras de carbón, nanotubos de carbono, etcétera. El campo es enorme, la tecnología esta, como podemos ver con el auditorio casi lleno, genera muchísimo interés y hay un montón de empresas y universidades, centros tecnológicos estudiando esto. Así que es imposible mencionar y estar al día todo el tiempo con los números y los costos. Por ejemplo, ya me estaba olvidando de lo que es la industria de la construcción, que usa el dióxido de carbono para transformarlo, mineralizar los productos, los agregados. En fin, es muy amplio la gama. Bueno, y por último, con aquello que no podamos usar, que lamentablemente por la cantidad de emisiones que tenemos va a ser más del 90%, lo vamos a almacenar en el subsuelo, sobre lo que ya habló Josefina, así que no me voy a detener. Respecto a la captura, bueno, acá simplemente quería relacionar un poco lo que estuvo mencionando Hernán con respecto a nuestros gases de efecto invernadero. La industria, el sector, o sea, según el inventario que es el que está publicado actualmente del 2017, el sector energía representa el 51% de las emisiones del país. Voy a dejar un poquito esto. Bien. Y esto, de ese 51%, el 32% es sobre quema de combustibles. El 32% estaría asociado a la generación de la energía, ¿no? Esto nos lleva, por ejemplo, a que si uno quiere pensar en cómo descarbonizar, acá podemos ver en verde, bueno, era en verde, no sé qué bien color se ve, todo lo que está señalado acá, estos son todos que podría ser capturado por estas tres tecnologías, ¿no? El resto, que ya es el dióxido de carbono producido por los combustibles, etcétera, ya tendríamos que ir a tecnologías más costosas como la captura directa del aire o cambiar el vector energético por hidrógeno eléctrico, etcétera. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestra producción de energía es sobre todo con gas natural, entonces tendríamos que pensar en las centrales de centrales térmicas, agregarle una planta de postcombustión. Y también en los casos de las nuevas centrales de energía podemos pensar, energía térmica, podemos pensar ya agregarles las plantas, que por ahí sea un poco menos costoso, hacer precombustión o incluso oxicombustión. Oxicombustión es una tecnología que se da ya en escala pequeña, pero se da para pequeños volúmenes, que nos permite producir energía y capturar dióxido de carbono al mismo tiempo. Habría que pensarlas de cero, porque no se puede transformar, pero en el caso, por ejemplo, de lo que está sombreado ahí, que es el flaring, no, acá.
tuki. Lo que sería el flaring, ahí sí, eso podría poner las plantas de oxicombustión, estaría produciendo energía de ese gas, separando el dióxido de carbono que después lo vamos a usar o almacenar. Bien. Respecto a la utilización, ¿no? Esto es lo que estuvo conversando recién Augusto, es uno de los temas que estamos tratando de centrarnos en ITEC. Entendemos que en los proyectos que llevamos en ITEC, entendemos que es una de las formas que tenemos para poder instalar el CCUS en Argentina, empezar por acá, ya que no es la que requiere una inversión inicial tan alta, y está relacionado con el futuro energético de nuestro país. Tenemos una inversión muy grande en lo que son los reservorios no convencionales y tenemos varios reservorios que están empezando el declino, y si nosotros lográramos un sistema de CO2, de capturar CO2 antropogénico, podríamos ayudar a estas dos industrias, a esta industria en realidad. De esta manera, almacenar dióxido de carbono y poder repagarlo. Tenemos el eCalcite, que es el que mencionó Augusto, que es una forma de apuntalar una fractura en un reservorio no convencional. Hicimos una cuenta de almacenero, la tenemos que optimizar, pero estamos hablando de enterrar más o menos 8.000 toneladas de dióxido de carbono por pozo. También tenemos el EOR no convencional, que es ¿cómo se llama? La recuperación mejorada de petróleo en los reservorios no convencionales. Básicamente ya tenemos el sistema armado, la fractura funcionando, pero inyecto dióxido de carbono que va a reaccionar con el petróleo, lo va a hinchar y va a generar que salga de la roca, aquel que quedó atrapado, que no pude producir, y lo va a sacar a la superficie. El dióxido de carbono va a quedar abajo. Estoy produciendo hidrocarburo, pero con una huella de carbono un poco más baja. Y el que ya venimos trabajando desde los 80, el que viene haciendo Brasil en el presal a niveles muy altos en inyección, que es en el convencional. Inyectar dióxido de carbono para evitar el declino de los pozos y recuperar aquel petróleo que no pudimos producir en primaria o en secundaria. En esto es básicamente lo que nos centramos en los proyectos de ITEC. Nos concentramos en la cuenca neuquina, justamente por ser lo que estábamos pensando con el futuro energético del país, y también porque tiene muchos pozos que producen dióxido de carbono. Algunos de estos pozos producen tanto dióxido de carbono que no lo están produciendo para evitar el venteo, o los otros está tratando de gestionar qué hacer con ese dióxido. Bueno, lo que estamos tratando de ver y de armar un proyecto es pensando en dónde está ese dióxido, cuánto costaría capturarlo, transportarlo y llevarlo a los sitios donde podríamos hacer EOR convencional o incluso a la zona de no convencional para hacer EOR nuevamente, o en el caso que esperemos que eCalcite empiece a trabajar en los próximos años, alimentar ese tipo de proyectos. ¿Qué más tenemos? Bien, y por último el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento es lo que nos va a terminar, o sea, para lograr el balance de emisiones cero, o sea, el net cero 2050, en realidad lo que nos dice es que voy a seguir emitiendo, pero voy a generar tecnologías que balanceen esas emisiones. Una de ellas es el almacenamiento, lo vamos a necesitar. Nuestro país tiene el potencial, tiene todas estas cuencas donde hay hidrocarburos, por lo que significa que hay sellos, y muchas otras cuencas no exploradas en las que probablemente existan estos sellos, pero bueno, hay que hacer, como dijo Josefina, todo un trabajo de exploración que suele ser más largo. Por eso, para responder la pregunta de si se puede o no se puede almacenar en dióxido de carbono en Argentina, hicimos un pequeño atlas. En realidad quisimos desarrollar un concepto tecnológico, ¿no? Ver cuánto sería la capacidad de almacenamiento de nuestras cuencas, las productivas, que tienen información pública, que serían el Golfo San Jorge o Neuquina, y también otra cuenca cerca del centro productivo que la vimos como Claromecó. Claromecó tiene la particularidad de no estar explorada, justamente por eso no podíamos ver si existe o no un sello, así que hicimos la estimación de la capacidad
de almacenamiento en un manto de carbonos que tiene. El manto de carbono, más o menos que está a 700 metros de profundidad aproximadamente, vendría a ser no minable porque no tiene sentido por la profundidad, pero el carbón tiene una buena relación con el dióxido de carbono, lo absorbe y lo deja atrapado ahí. Entonces, esto sería una de las oportunidades. En Neuquina y Golfo San Jorge ya esto sería almacenamiento como depletados. Lo que hicimos fue desarrollar un atlas, una metodología. La información del subsuelo no es pública, pero para que esté disponible, para que si alguien tiene esa información del subsuelo lo pueda replicar y empecemos a ponerle números y valores de la capacidad de almacenamiento de nuestro país. Y por último, anteúltimo, hay una más, están las capacidades nacionales, ¿no? Es verdad que no tenemos un proyecto todavía planificado, pero sí la idea es llegar preparados para el momento en que esto se dé. Estamos trabajando fuertemente junto con YPF, ITEC, un montón de universidades y centros de investigación, desarrollando lo que son las capacidades en simulación de reservorios. Sabemos hacer simulación de reservorios, ahora hay que adaptar un poco el conocimiento para todo lo que tenga que ver con almacenar dióxido de carbono, lo mismo con la evaluación de yacimientos, con la inyección de dióxido de carbono, conocer los materiales necesarios para inyectar dióxido de carbono. Analizar, por ejemplo, efectos como la geomecánica. La geomecánica empieza a correr un rol muy importante en lo que es el almacenamiento de dióxido de carbono. Necesitamos que el sello esté intacto durante muchos años, que se pelea si son 10, 100 o 1000, pero el sello tiene que quedar intacto y eso es todo un estudio geomecánico previo que hay que hacerle al reservorio antes de inyectarle CO2. Y seguir estudiando materiales para la captura. La captura sigue siendo lo más caro de todos, así que si podemos desarrollar nuevos materiales, nuevas tecnologías que mejoren los precios, es otra de las grandes ramas que si uno se pone a ver, hay muchos institutos y laboratorios de CONICET estudiándolo. Y la geoquímica es lo último, tiene que ver con las reacciones que pueden suceder entre el dióxido de carbono, así como la que mencionó Augusto. Hay varias reacciones naturales que pueden suceder entre la roca y el dióxido de carbono, que cambia un poco el juego en lo que es la inyectividad, nos pueden cambiar las propiedades y no es un problema, simplemente hay que conocerla para saber cómo tratarla. Justamente pensando un poco en eso, estamos buscando la forma de armar redes nacionales de conocimiento, ¿no? El primer proyecto, que fue el Atlas, lo hicimos por un financiamiento del MinSIT y nos juntamos con universidades nacionales e YPF y para armar este trabajo. Está publicado, lo publicamos en un congreso en Francia, si lo quieren es Open Access, así que está disponible para todos. También trabajamos en el consorcio H2AR, pensando sobre todo en lo que es el hidrógeno azul. El hidrógeno azul, para que exista, va a tener que tener en paralelo almacenamiento de dióxido de carbono, así que tienen que empezar a trabajar juntos. Disco Tustor es un proyecto, una de las iniciativas que tenemos, un proyecto que tenemos financiado por la Unión Europea, en el que participan 6 entidades de Europa y asociados, y otras 6 de Argentina, ¿no? Y la idea es generar conocimiento. Este proyecto en particular es sobre el subsuelo, cómo estudiar el subsuelo para generar condiciones seguras de almacenamiento. Y este es el proyecto que tuvimos de este año, que es lo que mencionaba Daniel, que es la primera conferencia argentina de CCUS. Ya tenemos 200 inscriptos, participan muchísimas empresas, muchísimos centros de investigación, tenemos 40 trabajos que se van a exponer, así que la idea de esto en particular es generar y consolidar esta red de conocimiento y que esta primera conferencia se empiece a desarrollar en segundas y terceras para seguir consolidando todo. Y para cerrar, tenemos algo que tiene que estar en paralelo a medida que nosotros avanzamos con el conocimiento, que es avanzar con la regulación. Nosotros no vamos a poder inyectar dióxido de carbono si no están las condiciones dadas a nivel ambiental, a nivel regulatorio. Entonces, es una de las cosas que también estamos haciendo, nos han recibido desde ITEC, tanto la Secretaría de Asuntos Estratégicos, donde estuvimos conversando el tema durante la confección de la Estrategia Nacional del Hidrógeno, con la Secretaría de Energía, ahora que nos invitó a participar acá, e incluso van a participar en el CCUSAR.
el MinSit, que es uno de los que está financiando estos proyectos, como el de la economía del hidrógeno, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el que mantuvimos algunas reuniones y también van a estar participando del evento. La idea de esto es generar un espacio, o sea, donde esto, como dijo la secretaria al principio, esté en agenda porque vamos a necesitar que avance antes el marco regulatorio, antes de poder empezar estos proyectos. Y sin más, ahí tienen mi correo para cualquier consulta. Muchas gracias.